Un saludo muy cordial a todos y bienvenidos a esta nueva clase sobre amor y sexualidad. 3 dimensiones de la sexualidad. Hemos estudiado ya la sexualidad desde 3 perspectivas fundamentales. En primer término, en cuanto que constituye una participación, un reflejo, una encarnación, si quieren, del amor divino intratrinitario. Del amor que se dispensan entre sí el Padre y el Hijo y que origina el Espíritu Santo, que los ama a su vez con toda su persona. Estudiamos también por qué y cómo la sexualidad es el medio para establecer entre un varón y una mujer, precisamente en cuanto tales, en cuanto varón y mujer, una relación de amor exquisita, espléndida y dotada de unas características muy particulares, exclusivas de este tipo de amor. Por fin, prosiguiendo la línea trazada por las 2 caracterizaciones anteriores y reflexionando sobre el sentido profundo en el que puede afirmarse que el abrazo conyugal constituye una palabra o expresión privilegiada del lenguaje amoroso del cuerpo sexuado, y en cuanto sexuado desembocamos en el Hijo. Al final de la última clase pudimos afirmar que la sexualidad culmina en el Hijo y que no acaba de entenderse con cierta hondura hasta que no ve en el Hijo el resultado en el que cobra vida de un modo único y privilegiado el afán de unión que todo amor lleva consigo. Un afán de unión que se pone en juego de una manera muy particular y profunda entre el esposo y la esposa que se entregan por amor en el abrazo conyugal. Nos toca ahora considerar con más detenimiento y de manera más directa esta faceta de la sexualidad humana, su dimensión procreativa o procreadora. Con otras palabras, corresponde examinar por qué y cómo, gracias a la sexualidad, el varón y la mujer son procreadores de personas y sobre todo cuál es el valor y el significado último de este hecho. La grandeza de la persona. Anticipo que el éxito de esta nueva indagación depende en buena parte de hasta qué punto para cada uno de nosotros resulte claro en qué consiste ser persona y más aún la excelsa grandeza, la majestad, cabría decir, que va unida a la condición personal. En la misma medida en que esa nobleza se capte, puede apreciarse también la maravilla que constituye la dimensión procreadora de la sexualidad, en cuanto que gracias a ella, como fruto del amor y la entrega plena de 2 personas sexuadas, vienen al mundo nuevas personas humanas. No me corresponde en este curso tratar de la persona en cuanto tal. Recuerdo tan solo un par de ideas fundamentales. La primera, que quizá el modo más sugerente y significativo de describir a la persona es el que se hizo clásico desde hace ya algunos siglos y que se encuentra, por ejemplo, en Tomás de Aquino, cuando afirma de ella, de cualquier persona, que es perfectissimum entre todos los existentes. Perfectissimum in tota natura, en la versión latina, en la que se aprecia mejor la impresionante magnitud encerrada en ese superlativo perfectissimum. La persona no solo es lo más perfecto entre todos los existentes, como tenderíamos a traducir en un castellano correcto, sino lo perfectísimo. La persona, cualquier persona, alcanza el tope supremo en el conjunto de la realidad, o con otras palabras, no se puede ser más que persona. No cabe un grado de ser más alto, más elevado. En segundo lugar, y como consecuencia inmediata de lo anterior, vale la pena recordar que la grandeza de la persona nunca podrá exagerarse. Más todavía, por mucho que descubramos y pongamos de manifiesto su excelsitud, siempre nos quedaremos cortos. A la luz de estas 2 verdades cabe hacer una nueva afirmación que contiene en germen todo lo que veremos en esta clase y en parte de las siguientes. A saber, que dar la vida a una nueva persona humana,
poniendo en juego los aspectos que Dios, la naturaleza, nos brindan al varón y a la mujer y a la unión recíproca, posee una excelencia difícil de captar en todo su valor y de nuevo imposible de exagerar. Es, por ejemplo, incomparablemente de más valía que todos los avances de cualquier tipo que se puedan realizar en el plano social y político, científico, filosófico, tecnológico. Se trata de lo primero que mostraré, que intentaré mostrar, y a lo que dedicaremos íntegro lo que queda de esta clase. Lo más grande en el plano natural. Aún recuerdo con emoción la primera vez que leí, en palabras de Carlo Caffarra, que entonces era el presidente del Instituto Juan Pablo II para la Familia, esta afirmación, que después de la encarnación del Verbo, lo más grande que se puede dar y pensar en la naturaleza es la entrada en el mundo de un nuevo ser humano, de una nueva persona. Piénselo conmigo despacio durante unos instantes. Entiendo que esa afirmación se refiere sobre todo o exclusivamente al plano natural, puesto que la mínima dosis de gracia supera a toda la naturaleza. Pero no deja de ser, y es bueno que así lo veamos, lo más grande, lo de más valor que puede llevarse a cabo en los dominios de la naturaleza en el ámbito natural. Para entenderlo, como ya les decía, hay que profundizar en lo que significa ser persona y en concreto persona humana y por tanto en lo que lleva consigo el hacer que entre en este mundo una nueva persona humana. Fíjense porque el hombre, como sostenía Pascal, y lo repite en más de una ocasión si no yerro, el hombre solo llega a ser plenamente hombre cuando se pone por encima de sí mismo, cuando es más que hombre. En el caso de la procreación, esto sucede abundantemente. El hombre se coloca a una distancia infinitamente infinita por encima de la acción, aparentemente similar, que llevan a cabo los animales. La reproducción animal y la procreación humana, que para bastantes hoy vienen a ser lo mismo o muy parecido, se sitúan entre sí a una distancia que puede decirse, de nuevo con la expresión de Pascal, infinitamente infinita y, como es obvio, a favor de la procreación. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en el mismo instante en que los padres configuran mediante la inserción del espermatozoide en el óvulo y la posterior fecundación un nuevo ser humano, en ese mismo instante y para ese mismo cuerpo y en ese mismo cuerpo, Dios crea un alma espiritual a la que dota de un ser personal. Es algo que ya entrevió Aristóteles. Por eso sostuvo, con una expresión un tanto críptica, que ha dado origen a multitud de comentarios, que las dimensiones más altas del espíritu humano, a las que califica como divinas y apela con la palabra nous, traducida de ordinario por mente o espíritu, no procedían de la materia, como sucede con los animales, sino que venían de fuera, de más alto, de Dios, como he sugerido, y él parece dar a entender. Efectivamente, utilizando de nuevo la terminología de Aristóteles, al generar su prole, los animales educen o extraen de la materia para cada una de sus crías una forma sustancial, un alma, un principio de vida que estaba ya precontenida potencialmente en esa materia. Se trata solo por eso de una novedad relativa, más bien de una transformación profunda, de un nuevo disponerse temporal de la materia, que comienza a ser algo que en el fondo, aunque de una manera radicalmente distinta, en potencia, ya existía en el conjunto del universo físico. Por el contrario, cuando se trata del hombre, nos situamos ante la novedad absoluta de un alma espiritual que surge necesaria e inevitablemente por creación, por acción directa de Dios, como fruto también directo de su amor y potencia infinitos. Con la procreación, por tanto, el varón y la mujer entran, en cierto modo, en íntima relación con Dios,
pero con Dios precisamente en cuanto creador, en cuanto causa y origen radical de todo lo que existe en el universo y de manera muy particular de todas y cada una de las personas. Si profundizamos en este hecho, podremos vislumbrar buena parte de la maravilla encerrada en la sexualidad humana justo como consecuencia directa de su capacidad procreadora. Lo haremos en varias etapas, procurando en cada una de ellas elevarnos o profundizar, según se mire, un poco más. Procreadores. Una primerísima descripción de lo que es procrear, correcta pero insuficiente, sería más o menos la que sigue. En los actos de unión íntima fecunda, los padres ponen las condiciones para que surja, con el cuerpo que ellos generan, una nueva alma humana que es creada directamente por Dios. La acción de los padres ofrecería a Dios la ocasión para actuar como creador de una nueva persona. Esta afirmación es correcta porque la entrada en el mundo de una nueva persona no puede entenderse filosóficamente. Aquí no entra la fe. Basta recordar que Aristóteles ya lo entrevió. No puede entenderse metafísicamente si no se tiene en cuenta una acción directa de Dios que crea un espíritu, un alma, un espíritu en el cuerpo que en el mismo instante está siendo configurado como consecuencia de la unión de los padres. Es una única acción, una acción compleja en la que, como en todas las demás, interviene Dios como fundamento último e intervienen los seres humanos, aunque esta en particular, como iremos viendo, es algo, o más bien bastante, distinta de todas las demás. Durante mucho tiempo, esta peculiar acción de los hombres ha recibido el nombre de procreación. Efectivamente, en el caso del hombre no es oportuno hablar de reproducción, porque no se trata de reproducir, de producir una vez más algo ya existente, de dar vida a un mero nuevo ejemplar de la especie humana que en cierto modo repite los anteriores. Como ya he dicho, en el caso del hombre hay una intervención creadora de Dios, una novedad absoluta, por tanto, y no se trata solo ni principalmente de algo que se realiza en función de la especie, de la conservación de la especie, como ocurre con los animales, sino que cada persona es única, tiene sentido por sí misma y es fruto directo del amor y del acto creador de Dios que la quiere a ella en sí y por sí. En este sentido, los padres serían procreadores. Se trata de una denominación habitual y correcta, por cuanto los padres dan pie, abren el camino, ponen las condiciones para que Dios intervenga con una acción creadora de una nueva persona humana o de varias, si es el caso de un embarazo múltiple. Los padres en este sentido juegan a favor, pro, de la creación divina, que es, recuerden la metáfora que yo empleaba, el texto de fondo con el que se escribe, con el contexto de la unión fecunda de los padres, la entrada al mundo de cada nueva persona. Y eso sería ya algo grandioso. Co-creadores. Ahora bien, la cooperación es tan íntima, el hogar de Dios y el de los padres se funden de tal manera en una misma acción compleja, con un mismo y solo efecto, que es la persona del Hijo, que parece más correcto hablar de padres co-creadores que, en cierto modo, se unen íntimamente a Dios y colaboran con Él en la creación de la nueva persona. Esto es más adecuado que hablar de padres procreadores, aunque esto último sea correcto, conviene afinar más, de padres que simplemente pongan las condiciones y den la ocasión para que Dios actúe de una manera directa creando el alma. Insisto, es correcto concebir a los padres como procreadores, pero hay que intentar entenderlo más a fondo, de modo que sin negar lo que acabo de decir, caigamos en la cuenta de todo o al menos de parte del alcance que tiene la acción de los padres. Y en ese sentido no solo serían procreadores, como realizando algo a raíz
o con ocasión de lo cual Dios actúa, sino que ellos en cierto modo, no fácil de entender, pero realísimo, llegan hasta el origen de la persona completa del Hijo, cosa que es por otro lado tan obvia que compone el fundamento de todas nuestras relaciones familiares. Nosotros nos relacionamos con nuestros hijos y somos conscientes de ser los padres de nuestros hijos. No solo los que hemos configurado su cuerpo, sino los padres de nuestros hijos, de su persona. Aunque en intimísima colaboración con Dios, que simultáneamente y en el mismo acto complejo ha dado el ser al alma, que ha atraído así al cuerpo. La clave filosófica en la que hoy no puedo detenerme es precisamente lo que veíamos en clases anteriores. El ser es dado por Dios al alma, eso es crearla, en el mismo instante en que ésta comienza a informar al cuerpo, y en el mismísimo instante esa alma atrae y eleva al cuerpo y lo introduce en el mismo y único ser de toda la persona, que es a su vez el del alma, hace que el cuerpo participe de ese mismo y único ser. Ya les dije que se trata de algo complejo y difícil de entender, por lo que les pediría que no se preocuparan si no logran captarlo por completo. Basta con que se hagan una idea. Causa de toda la persona. También se puede entrever por contraste de manera quizá un poco más fácil e intuitiva. Nosotros podemos pensar inicialmente, según acabo de sugerir, que los padres son causa, origen del cuerpo y que Dios es la causa que crea el alma. Esta afirmación puede entenderse y hasta cierto punto es correcta, pero no llega hasta el fondo del asunto y por tanto hay que cuestionarla. Y hay que ponerla en entredicho, al menos parcialmente, justo porque el término último de cualquier acción o pasión es siempre el sujeto en cuanto tal, y tratándose del hombre, la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que propiamente quien realiza o sufre las consecuencias de una acción no es alguno de los elementos que componen al ser humano, su sensibilidad, su inteligencia, su afectividad, alguna parte o porción del cuerpo, el cuerpo mismo, sino en sentido estricto, repito, ese mismo sujeto humano considerado como un todo, lo que de ordinario conocemos como la persona. Pongo algunos ejemplos con los que estimo que podremos entendernos. Si yo con esta explicación les ayudo un poquito a ustedes a comprender una realidad no del todo sencilla, quien lleva a término la acción de entender no es su inteligencia, ni mucho menos su cerebro. Son ustedes, cada uno, los que con la inteligencia entienden. Ustedes como sujeto real de la acción de entender. Y si como fruto de estas explicaciones ustedes se cansan y se aburren, los aburridos no es algún elemento o parte de su persona. Quienes se aburren son ustedes y el culpable yo lo siento muy de veras. Y si yo me animo, porque me animo siempre que explico cosas difíciles, pensando en que quizás a alguien le ayude a entender mejor cuestiones que pienso que son de gran relevancia cognoscitiva y vital, el término es siempre la persona, el sujeto, es decir, soy yo quien se anima, no mi inteligencia o mi afectividad. Y en ese sentido hay que sostener que esta afirmación, los padres están en el origen del cuerpo, originan, causan el cuerpo, Dios por su parte causa el alma, no es la más completa ni la más correcta, y habría que decir en última instancia que no. Habría que afirmar más bien que Dios y los padres en conjunción intimísima, Dios y los padres en una sola acción conjunta están en el origen de todo el hombre. De todo el hombre, de cada uno de los seres humanos que vienen a este mundo son causa total, por decirlo así, Dios desde el alma y el ser, los padres desde el cuerpo. Pero los padres somos padres de la entera persona del Hijo. Y Dios es también Padre de toda la persona y en sentido más fuerte y radical, toda paternidad procede del Padre. Y aquí se ve de una de las maneras más claras, es una de las aplicaciones de esta verdad que está contenida en el Nuevo Testamento. Dios es Padre
de cada uno de los seres humanos, pero en cooperación estrecha en la misma acción múltiple y compleja, pero unitaria, en la que se origina la persona del Hijo. Dos confirmaciones. Hay al menos se me ocurren ahora, dos maneras bastante claras de ver qué es esto, basadas en lo que nosotros vivimos y lo que intuimos. A la primera me he referido antes al hablar de la maternidad y del embarazo. Piensen ahora en un caso extremo. Una madre embarazada que por desgracia pierde al hijo a los 6-7 meses. No se le ocurre decir he perdido el cuerpo de mi hijo, no se le pasa por la cabeza porque no es esa la realidad, sino que se lamentará diciendo he perdido a mi hijo porque ella es su madre del hijo en su totalidad, podríamos decir, en colaboración con el Padre y ambos en cooperación intimísima con Dios son padres de toda la persona del Hijo. La segunda manera de facilitar, o así espero, la comprensión de esta verdad apela a la fe, pero pienso que para la mayoría de nosotros es relevante y nos podría ayudar también a aumentar la devoción a la Virgen. Sabemos que la Virgen María es Madre de Dios, no del cuerpo de Jesucristo. Madre de Dios, aunque ella no interviene de ninguna manera en la creación del alma, y aunque el único ser de Jesucristo, que es el ser de la segunda persona, que es el mismo ser de la Santísima Trinidad y está en el origen de la persona del Verbo, ese ser es el ser infinito de Dios y es increado. Pero pese a todo y dentro del misterio, no tendría ninguna gracia, por decirlo así, no tendría ese valor maravilloso que tiene este misterio si no afirmáramos con verdad, y es un dogma de fe, que la Virgen es Madre de Dios en su segunda persona, en la persona del Verbo, aunque de manera, por decirlo así, inmediata y milagrosa ella esté en el origen inicialmente del cuerpo. Pero con el cuerpo la Virgen es Madre de la persona, que en este caso es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo. Igual no, de manera análoga, distinta y similar, que hay que afirmar, y lo sabemos además por fe, insisto, no tendría ninguna gracia, tendría mucho menos grandeza este misterio de la maternidad divina de María si dijéramos que es madre solo del cuerpo. No, es madre de Dios. De ahí el poder tremendo que tiene como omnipotencia suplicante. Pues de manera análoga a como la Virgen es realmente madre de Dios, porque la acción que en ella y con su consentimiento tiene lugar, poniendo en juego el dinamismo psicoespiritual y biológico de la persona de la Virgen María, del mismo modo que ella está en el origen de la encarnación de la persona del Verbo, de manera análoga, similar y disimilar, los padres humanos están en el origen real de toda la persona de cada hijo. De ahí la grandeza de la sexualidad de la persona masculina y femenina en cuanto sexuada. En cuanto procreadora, la excelencia de la sexualidad deriva precisamente de ahí, de que poniendo en juego su amor recíproco, a esa entrega recíproca de ellos amándose, viene en ocasiones, varias o bastantes de ordinario a lo largo de una vida conyugal, como don, a ese don recíproco, sobreviene el don de una nueva persona, de la que ellos con su amor recíproco son el origen y en ese sentido son también la causa. Solo por amor. Para seguir profundizando en este misterio, porque lo es, el misterio de la procreación de una nueva persona humana, misterio porque hay una desproporción que pasma, que asombra, entre la unidad maravillosa que los padres realizan en el momento en que tiene lugar una unión fecunda y la procreación, y sobre todo desde el punto de vista de nuestra experiencia, y más aún de la de las madres, el alumbramiento, el nacimiento de una nueva criatura. Cuando una madre, sobre todo con el primogénito, varón o mujer, acuna en sus brazos por primera vez al hijo, es consciente y en cierto modo refleja dentro de sí la desproporción que hay
entre el gesto de unión con el esposo, que tuvo lugar hace aproximadamente 9 meses, y la criatura maravillosa, con una realidad propia que ella ahora mece en sus brazos y estrecha contra su corazón. Para seguir profundizando en la majestuosa grandeza de la sexualidad, ligada a la insigne nobleza de la persona, vamos a analizar, por decirlo así, el dinamismo divino de la creación de cada persona humana. Es pobre, paupérrima, la manera como yo consigo explicarlo, y pienso, más bien estoy seguro que nunca alcanzaré en este mundo a penetrar realmente en su grandeza. Me refiero a la manera en que, por decirlo al modo humano, se genera o surge en Dios la decisión y el acto de crear a cada persona humana. Todo esto, repito, entendido desde nuestra pobre perspectiva humana, que casi más estropea que arregla, pero que a nosotros pienso que nos ayuda al menos un poquito. El primer motor de la creación de un nuevo ser humano, lo que, por así decir, enciende en Dios la chispa de todo el proceso, no es tanto, aunque en Dios todo es uno y lo mismo. En Dios su ser, su amor y su poder son la misma realidad de Dios, una realidad infinita. De todos modos, en Dios lo primero que se mueve, por decirlo a nuestro modo, es su amor. Un amor que es el mismo Dios y que quiere comunicar su felicidad, su perfección, a realidades, planteándolo de manera cronológica para entenderlo, que todavía, antes de la decisión divina de crear, no existen. Dios quiere hacer partícipe de su amor, de su ser y de su felicidad a algunas criaturas que son precisamente las personas. Y ahora y en toda esta clase me refiero a las personas humanas, de un lado, a los ángeles. Es ese amor el que decide, el que no se guarda para sí mismo su felicidad infinita. Es ese amor el que, por decirlo así, para entendernos, pone en juego su poder infinito, un poder creador que está radicalmente en el origen directo, no del conjunto de la humanidad, sino de cada una de todas las personas que entran en este mundo por los procedimientos que fueren. En el origen radical de cada una de ellas se sitúa el amor infinito de Dios hacia esa persona, que la quiere a ella en particular y pone en juego su poder, un poder que al final no es más que amor. ¿Y por qué digo un poder que al final no es más que amor? No solo por la razón que antes comentaba de que en Dios todo es lo mismo, y la manera para nosotros más clara de referirnos a Dios es la que Él mismo nos ha revelado, y una de las más vigorosas y de las más poderosas es la de amor. Dios es amor, es algo que sabemos porque Dios nos lo ha querido decir. Si pretendemos acercarnos algo a su misterio, debemos intentar comprender más a fondo lo que es el amor y llevarlo hasta el límite, cosa que nunca lograremos del todo en esta vida. Pero no solo por esa verdad de que Dios es amor, sino porque con el acto de crear a cualquier criatura, al conjunto de todas ellas, Dios no gana nada, absolutamente nada. Y eso es lo propio del amor, que se entrega gratuitamente. Dar sin esperar y muchas veces sin recibir nada a cambio. Esto me parece muy importante y nos servirá de base en las reflexiones posteriores. Principio y término de amor. Comentaba al principio que el éxito de esta clase dependía en gran medida de la hondura con que sepamos captar la majestuosa grandeza de la persona. Para ayudarnos a profundizar en este punto, querría hacerles una pregunta. ¿Les parece que la afirmación, el respeto debido a toda persona, es correcta? Mi respuesta es que en efecto puede considerarse correcta, pero resulta insuficiente. Respeto es una actitud más bien pasiva y genérica, que en cierto modo es debida a cualquier realidad de manera proporcional a su propia categoría. Respeto deriva de respicere, mirar, indica esa actitud y ese comportamiento que deja ser, que no interviene negativamente en el desarrollo de determinada realidad, sea esta o sea aquella.
Respeto por eso lo merecen los animales, las plantas e incluso las realidades inertes. Todo. No debo dañar a una planta o a un animal si no existe un motivo suficiente que lo justifique, ni tampoco estropear una mesa o un sillón sin motivo que lo justifique. Repito, tengo que respetarlos. Para la persona el respeto se queda corto. La persona se merece más bien reverencia o veneración y en última instancia amor. Debo querer y procurar su bien en la medida de mis posibilidades. Debo amarla. Pero además las personas, cada una de todas, deben ser amadas por sí mismas y en sí mismas. Es decir, no con vistas a, no por un motivo externo, por el beneficio que de ahí pueda seguirse para un tercero o para uno mismo, no, por ella misma. Una traducción, una prueba clara de ese amar a la persona por sí misma es lo que ya apuntaba hace unos minutos. Que uno no gana nada al entregarse, que es la culminación del amor, y que es lo que decía que ocurre con Dios al crear a cada persona humana. En el caso de los seres humanos, la acción de la entrega retorna en cierto modo sobre nosotros y algo ganamos. Al amar crecemos como personas. Lo veremos más despacio al hablar de la fecundidad del amor, de todo amor. Pero Dios, que es la plenitud infinita de ser, no puede ganar nada y nada gana al crear. Y para llevar hasta el final esta afirmación y darnos cuenta de hasta qué punto es tremendo el amor de Dios hacia la criatura a la que está dando el ser y con él la vida, hacia esa criatura creada cada una de ellas por sí misma, es bueno traer a la mente algo que ha salido ya un par de veces en esta clase, y es que Dios solo gana, entre muchas comillas, al crearnos complicaciones. Dios, al crear a los ángeles, y sobre todo lo que más nos interesa a los hombres, sabe en concreto que a causa de esa creación va a tener que dar su vida, va a tener libremente, pero Él decide que va a dar su vida con el sufrimiento indecible que eso implica y Dios no se echa atrás. La gran prueba de la valía del hombre. No solo no gana nada cuando nos crea, sino que puesto que todos pecamos alguna vez, de un modo u otro todos somos causa de los sufrimientos de Dios. Pero esto es lo que yo querría que viéramos juntos. Dios piensa, y Él es el que sabe, no ustedes ni yo, que la grandeza del hombre, unida sin ninguna duda a su misericordia y a su amor infinitos, es merecedora de esa manifestación tremenda de amor que consiste en dar la vida por cada uno de todos los seres humanos. La persona humana vale tanto que Dios pone en juego su amor hasta el final, que es dar la vida por nosotros para que recuperemos la grandeza, la dignidad de persona que en cierto modo perdemos cada uno cuando nos alejamos de Dios. A esa relación de Dios que por amor pone en juego un poder que finalmente no es más que amor, corresponden los seres humanos, por una parte, primero a Dios, la persona sexuada, o si queremos decirlo así, la sexualidad. La sexualidad también mueve inmediatamente al amor, a un amor que cuando es íntegro y maduro desemboca en la entrega. Y ese amor de entrega a la otra persona es el que pone en juego el poder creador de la sexualidad, de la unión íntima del varón y de la mujer, de los cónyuges. Pero es también un poder, y vale la pena que esto lo diga despacio, es un poder que si quiere adecuarse al poder de Dios, tiene que poner en juego solo el amor. Directamente ha de buscar en primerísimo término entregarse al cónyuge y abrir así la posibilidad de que Dios, como don a ese don recíproco, les haga partícipes de la realidad de una nueva criatura humana que entre al mundo como persona, es decir, no como algo fabricado por, sino como alguien que llega a nosotros como un gran don, como un gran regalo, como entrega a su vez, que es toda la persona del Hijo. La relación de Dios con la sexualidad lleva consigo la relación de amor con amor, del amor de Dios con el amor sexuado, por tanto. Y por consiguiente, la unión íntima solo es correcta y solo es maravillosa cuando está movida por el amor que lleva a entregarse. Y a su vez ese amor pone en juego una capacidad que finalmente
sino se reviste y se manifiesta y se concreta en un acto de amor que abre la posibilidad a la entrada al mundo de un nuevo don, de un nuevo regalo que es la persona del Hijo, sino se manifiesta única y principal y casi exclusivamente como amor de entrega, de donación, no es adecuada a la grandeza del amor que la sexualidad como reflejo de Dios pone en juego en las uniones íntimas de los esposos. La conclusión de momento es que el varón y la mujer, cuando se entregan mutuamente en una unión fecunda, se unen íntimamente a Dios Creador y reflejan en sí el mismo dinamismo del propio Dios al crear, que es todo amor. Cosa que, como puede intuirse, es grandiosa, imposible de exagerar. Ojalá yo me haya hecho entender al menos lo suficiente para que ustedes entrevean este conjunto de verdades y puedan con calma y, si es el caso, viendo de nuevo esta grabación, seguir reflexionando sobre ellas. Con lo dicho hasta ahora estaría como situada la cuestión, es decir, se habrían puesto las bases, los fundamentos de lo que vamos a seguir viendo en clases sucesivas. En ellas sacaremos algunas de las muchísimas consecuencias que podrían extraerse de aquí, todas ellas tendentes a hacer ver la imponente grandeza de la sexualidad, en cuanto que está en el origen posible al menos de nuevas personas humanas en colaboración intimísima con Dios. Veremos, por ejemplo, por qué puede afirmarse, como hacen algunos santos, que el lecho matrimonial puede perfectamente compararse con un altar. O como explica Juan Pablo II, que en cada acto de unión fecunda, el varón y la mujer se sitúan en el mismo corazón de Dios y renuevan el entero misterio de la creación. Cuestiones todas ellas que compensa ver con calma y paladearlas, por decirlo así, no solo para conocer mejor la gran maravilla de la sexualidad, hoy tan maltratada, sino también para disfrutar de ella personal y noblemente, tal como Dios lo ha querido, para quienes nos hemos unido en matrimonio. Os emplazo, por tanto, como de costumbre, para la próxima clase, no sin agradecerles antes la atención con la que han seguido en la de hoy, mis reflexiones. Muchas gracias, un fortísimo abrazo y espero que hasta pronto.